buenos días, muchachos. Vamos a ver este ejercicio que es el número 37 de la página 203. Veo que están batallando mucho para poder resolver estos problemas. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo que sea posible. De hecho, se tienen que saber ya muy bien las fórmulas de seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Esas fórmulas se las tienen que saber muy bien de memoria, igual el teorema de Pitágoras, para que no estén batallando para poder resolver estos problemas. Miren, vamos a ver este. Dice, en un viaje por una carretera horizontal y recta, nos dirigimos hacia el punto más alto de una montaña. En un instante dado pedimos el ángulo de elevación y es de 30 grados. Recorremos 2 kilómetros y al medir este es de 45 grados. ¿Cuál es la altura de la montaña respecto de la carretera donde hemos hecho las mediciones? Entonces aquí estamos en el punto A. Dice que es un aparato que mide el ángulo. Nosotros enfocamos, es un aparato que se utiliza mucho en ingeniería civil, se llama teodolito. Entonces ocupamos el teodolito y vemos que el ángulo mide de 35 grados y vemos que está enfocando en la punta más alta de la montaña. Luego dice, caminamos 2 kilómetros. Ahora el ángulo que tiene el aparato es de 45 y sigue señalando la punta más alta de la montaña. Entonces con este aparato podemos calcular la altura que tiene esta montaña. Pero eso es un decir, puede ser algún edificio, algún puente. Esto se ocupa mucho en ingeniería civil. Entonces vamos a ver cómo lo podemos calcular. Bueno, entonces aquí vemos que hay 3 triángulos. Como todos unos ingenieros se tienen que dar cuenta, hay que ser muy observadores. ¿Cuántos triángulos vemos aquí? Aquí vemos un triángulo que es el ABC, el ABD. Luego el otro triángulo es el BCD. Y el tercer triángulo es el ACD. Así que vemos 3 triángulos. Este triángulo que está así como que oblicuo, este otro triángulo que está aquí más pequeño y el otro triángulo que está aquí más grande que involucra a los otros 2. Entonces, en este aspecto hay que ser muy observadores. Vamos a ver, entonces aplicamos la función tangente. Conviene ocupar la función tangente porque involucra el cateto opuesto, que es la distancia del punto C al punto D. Y esa va a ser la altura de la montaña. Entonces en este triángulo vamos a ver, tangente de 35 grados es el cateto opuesto, o sea CD, entre el cateto adyacente, o sea AC. Pero AC vemos que es 2 más BC, ¿sí? Esta es la distancia de A hasta C, está compuesto de 2 segmentos, el de AB que mide 2 y el de BC que no lo sabemos. Bueno, vamos a calcularlos entonces para poder saber cuánto es. El otro triángulo es el de tangente de 45 grados, es cateto opuesto, o sea CD, esta sigue siendo la misma distancia, CD, entre el cateto adyacente, o sea, la distancia BC, porque ahora estoy con este otro triángulo. Si observamos, aquí hay 2 ecuaciones, 2 incógnitas. La primera ecuación tiene las incógnitas BC y CD. Y la segunda ecuación tiene también las mismas 2 incógnitas, BC y CD. Se han de acordar que en el primer parcial vimos los métodos de igualación, de sustitución, eliminación y determinantes. Entonces, cualquiera de esos métodos podemos ocupar. Entonces, como ya sabemos esos métodos, ya no nos vamos a entretener cómo se hace. Entonces, ahora lo vamos a aplicar. Miren, entonces aquí viene el procedimiento. CD, ya sabemos despejar. Si aquí CD está abajo, una división 2 más BC, entonces va a pasar a multiplicar. Este 2BC, 2 más BC, va a pasar a multiplicar a la tangente de 35. Aquí lo vemos. Ahora vamos con el otro. CD, entonces va también a despejarse. Va a quedar BC tangente de 45. ¿Sí? Aquí está. Igualando ahora, el método de igualación conviene más usar.
Entonces vamos a igualar estas dos y vamos ahora a despejar BC. Entonces, aplicando la propiedad distributiva, este tangente de 35 multiplica a ambos. 2 por tangente de 35 más BC tangente de 35. Va a ser igual a esta cantidad que tenemos aquí. Bueno, ahora BC tangente de 35, como está sumando, pasa restando. Y entonces este BC, como son iguales, términos semejantes, que fue lo primero que vimos, lo factorizamos. Entonces va a quedar BC tangente de 45 menos tangente de 35 entre paréntesis y BC va a estar afuera. Ahora vamos a despejar BC. Este que está multiplicando a BC va a pasar a dividir a 2 tangente de 45. Miren, va a quedar así la división. Esto ya lo podemos hacer directamente en la calculadora y nos va a dar 4.671 kilómetros, o sea, 4.671 metros. Como BC ya es dato, ya lo podemos utilizar en la otra fórmula que teníamos anteriormente. Entonces va a quedar CD va a ser igual a BC tangente de 45. Esa es la fórmula que ya teníamos aquí anteriormente. Entonces, como ya es BC, ya sabemos cuánto mide, entonces ya lo sustituimos y va a quedar 4.671 por, o 4.671 por tangente de 45 y nos va a dar lo mismo, porque el tangente de 45 grados es 1. Si oprimen ustedes en su calculadora tangente de 45, van a darse cuenta que les va a dar 1. Entonces, aquí es donde ya está la altura de la montaña. Este problema es muy similar a los otros porque también habla de una distancia, de una montaña. El problema 36 también habla de eso y hay otros también que hablan de lo mismo. Entonces el procedimiento es exactamente el mismo. Así que le pueden ir dando pausa para ir viendo cómo se realizó, porque también pueden hacer los demás. Bueno, ese ya les adelanté otro poquito más.